El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, si hay santos importantes, y todos los santos lo son, el de hoy, el de San Martín de Tours, es estratégicamente importante. No se lo dije a mis colaboradores, porque como le gustan tanto los santos, siempre me están poniendo santos por aquí, santos por allá, santos por aquí. Pero este es muy importante también, no dije nada, me quedé callado. Pero es muy importante. ¿Por qué? Porque es un hombre que nace en el siglo IV, año 300 y tanto. Nace en lo que es la actual Hungría. Y va a ser soldado romano, va a ser soldado de las legiones romanas. Y en el siglo IV, en el 360 y algo, él se convierte y se bautiza. Y al poco tiempo, pues deja todo y pues empieza a predicar el cristianismo, principalmente en Francia. Allí será obispo de Tours. Si ustedes agarran Francia y le hacen una cruz con dos líneas igualitas, ¿no? El punto del medio, de las dos cruces, tú te vas un poco arribita en el cuadrante de arriba izquierdo, y ahí un poquito arriba, ahí está Tours. Está como en el centro de Francia. Y fue uno de los grandes evangelizadores de lo que sería, pues, Europa y de lo que sería Francia, nuestra hermana mayor del cristianismo. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque muchas veces nosotros en nuestra vida, cuando tenemos el contacto con nuestro Señor Jesucristo, cuando nos convertimos, cuando somos conscientes de que Jesucristo es alguien importante en mi vida, que puede ser porque pues has nacido en un ambiente cristiano y llega un momento en que como que te cae la moneda, te das cuenta de la gracia de Dios que has tenido de ser un hombre, una mujer cristiana que vienes desde pequeñita. Hay otros que se convierten, y ahora hay muchos que se convierten cada vez más, se convierten en su época adulta, incluso se bautizan, porque muchas veces los papás dicen que es un acto de libertad, que el niño pues se bautice cuando sea mayor, cuando quiera, y que él vea si se va a bautizar o no, ¿no? Y que eso es un respetar la libertad, pero son un poco incoherentes, bastante incoherentes, porque no los bautizan, pero no dicen: no te voy a enseñar ningún idioma, tú escoge cuando, ahora vas a ser mudo. No te voy a poner ninguna vacuna, cuando seas mayor te pones la que te dé la gana. ¿Sí? Y te voy a dar de comer lo que tú quieras, no te voy a enseñar, ya elegirás tú cuando eres grande. Así que, en lo que creemos, bautizamos y pedimos cosas. En lo que no creemos, por cierto, entre paréntesis, ayer me encantó, bueno, ayer estuvo el padre Manuel aquí dando el retiro, que les gustó mucho a la gente. Él trabaja con jóvenes y él tiene una idea, bueno, una idea no,
un consejo para los chicos. Trabaja en la universidad. Esto me está desviando de la homilía, pero es un consejo bueno. Cuando una chica o un chico le dice, qué difícil es encontrar un novio y todo lo demás, y qué novio escojo, y cuál es el chico que escojo, cuál es la chica que escojo, y todas esas cosas, y tiene que, pues me gustaría a mí que fuera cristiano, que fuera católico, que viniera a misa y todo lo demás, él siempre les dice, mira, no es suficiente con que venga a misa. Si tú quieres una mamá, un buen papá, no escojas a los que vienen a misa. Escogen a los que se ponen en fila para ir a comulgar. A uno de esos se escoge. Esos son buenos. Muchas veces nosotros como que nos dejamos llevar un poco por las apariencias. Y cuando uno está enamorado, pues las apariencias todas son bonitas. Los ojos son bonitos, la voz es bonita, la nariz es bonita, las orejas son bonitas y todo lo demás. Pero cuando ya lo empiezas a conocer y empiezas a realizar un proyecto de vida y empiezan a venir los niños y se deciden cuál es el colegio al que va, cuál es el colegio al que... Ahí empiezan un poco... Ahí pues hay que llegar a acuerdos. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, este San Martín de Tours fue pues un gran evangelizador de Europa, de Francia. ¿Y por qué digo que me resulta importante? Porque cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros estamos cerquita de Dios, en algunos momentos, cuando vienen dificultades, uno se pregunta, ¿Dios se ha olvidado de mí? ¿Dios no me escucha? Y San Martín de Tours es un icono, ¿no? Un icono él y otros como él, porque él vivió en el siglo IV, como les decía. El cristianismo estaba empezando, hacía poco que había muerto nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. No era cualquier man, era el Hijo de Dios, que nos había hablado y nos había dado un mensaje hermoso. Y a los pobres que siguieron a Jesús empezaron a perseguirlos, uno detrás de otro. Hubo durante varios años, casi todo un siglo, larguito, persecuciones, con muchos muertos, con muchos mártires. Cuando empieza la liberación en el 313, estamos hablando que San Martín de Tours es de la segunda mitad del siglo IV, 350 para adelante, ya había habido la libertad por parte de Roma, del Imperio Romano, del cristianismo. San Martín de Tours se encuentra con una situación donde había herejías, y herejías fuertes. Una de ellas eran los arrianos, muy impregnados dentro de la Iglesia. ¿Qué decían los arrianos? Los arrianos decían y defendían que Jesús no era Dios, no creían en el misterio de la Santísima Trinidad. Y consideraban que Jesús era un superhombre, pero era un hombre, superhombre, pero nada más que hombre, no era Dios. Y San Martín de Tours se encuentra evangelizando en Francia y el obispo, que es arriano, lo expulsa. Uno cree que cuando está defendiendo a nuestro Señor Jesucristo las cosas te van a ir con pétalos de rosa. Y como que no es así. Como que muchas veces no hay pétalos de rosa. Es decir, tienes que estar defendiéndote, tienes que estar con el escudo y con la espada defendiéndote porque el enemigo te está atacando. Y es justo defenderte. Pero el ser cristiano no te quita los problemas. El ser cristiano no te libera de que no vas a tener ninguna enfermedad. El ser cristiano lo que te da es un sentido para enfrentarte a los problemas. El ser cristiano es que te da un sentido para enfrentarte a las dificultades. El ser cristiano lo que te da es fuerza y saber que nunca vas a estar solo, que vas a estar con Él. Ayer estaba bendiciendo yo una casa de una señora que fui a darle la unción de los enfermos a su marido y al poquito se murió. Y después me estaba llamando, yo estaba fuera de Puebla, me estaba llamando porque su papá estaba enfermo y también se murió de COVID. Y su mamá la están enviando al hospital porque también está enfermita. La sacaron y la volvieron a poner.
Y la pobre señora me decía, ¿Dios se habrá olvidado de mí? Y digo, no, porque me trajo a este sacerdote santo para darte la bendición. Pero qué difícil, ¿no? ¿Nos resulta difícil? Muchas veces no pensamos, cuando tenemos una dificultad, si Dios no se habrá olvidado de nosotros. Y no se olvidó. San Martín de Tours lo tuvo difícil. ¿Y qué es lo que él hizo? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues el gran anécdota de San Martín de Tours. Cuando no era aún bautizado, cuando aún no era cristiano, cuando era un catecúmeno, como soldado, había en las puertas de donde estaban los soldados, donde viven los soldados, ahí. El cuartel, eso, sí, el cuartel de los romanos de aquella época. Después de los 50 se te empiezan a olvidar las palabras. Pero tienes que luchar para que esto te funcione y no... Bueno, ahí en el campamento, esa era la palabra. En el campamento había un pobre y la gente pasaba y estaba muerto de frío. Y entonces él, dicen que el manto que tenían los soldados romanos, la mitad era de ellos y la mitad era del ejército. Entonces él con su espada lo partió y le dio la mitad de su manto al mendigo, al moribundo, bueno, al pobre, para que se cubriera del frío. Y entró con la otra mitad del manto. Muchos se rieron de él. Y otros cuantos, pues se les cayó la cara de vergüenza al darse cuenta de que habían pasado junto al pobre y que no habían hecho nada por él. Pero él en la noche se durmió y Jesucristo se le apareció en sueños y le dijo, Martín, tú que aún no eres bautizado, sin embargo me has cubierto, me has dado calor y me has dado la mitad de tu manto. Te bendeciré y te cuidaré y estaré siempre contigo. Y después él entró en la vida religiosa, se hizo sacerdote, llegaría a ser obispo de Tours y todo lo demás. Que Dios nuestro Señor en este santo, nos haga ser no como los 9 judíos que fueron curados por Jesús de la lepra, sino como ese extranjero, como ese pagano, como ese que no estaba bautizado, como ese que no pertenecía al pueblo de Israel, era samaritano, era un extranjero. Pero él sí tuvo el corazón de regresar donde estaba Jesús y decirle gracias. ¿Por cuántas cosas tú no tienes que decirle gracias a nuestro Señor? Dale gracias y que esa sea la fuente para seguir luchando. Y cuando tengas problemas, junto con Él, echarle ganas y tirar para frente. Que así sea.